Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! Durante la infancia, los niños suelen divertirse con juguetes. Sin embargo, al crecer comienzan a dejar de lado estos juguetes, los cuales acaban en la basura o en el closet de una habitación. El caso de estos últimos es más afortunado, ya que algunos de esos juguetes guardados pueden ocultar valores monetarios realmente sorprendentes. En este top de curiosos te mostrará 10 juguetes que pueden hacerte millonario. Claro, si tienes alguno de estos guardado en tu armario. Mira este video hasta el final, pues estoy seguro que más de uno de estos juguetes te asombrará. Los patines de Fisher-Price. Si eres capaz de mantenerte en equilibrio en estos patines, probablemente la NASA pueda ofrecerte un trabajo. Lo que en un principio parecía ser mucho más estable que los patines en línea, resultaron ser una trampa mortal. El caso es que no hacía falta quitarse los zapatos como en el resto de los patines, así que hubo quien consideró que merecía la pena. Obviamente, suponían una mejora tecnológica increíble. Finalmente, estos patines, que fueron considerados por los padres como un peligro para los tobillos de sus hijos, han llegado a costar $150 en eBay. Horno de juguete Easy Bake Oven. Uno de los objetos más populares entre los niños son los hornos de juguetes. Estos inspiran a los más jóvenes a introducirse en el mundo de la cocina. Uno de los más famosos en ese sector es el horno de juguete conocido como Easy Bake Oven. Este llegó al mercado en 1963 y en la actualidad sigue siendo fabricado por la compañía Hasbro. Por lo general, este juguete puede ser encontrado en casi cualquier tienda con un precio aproximado de $50. Sin embargo, los ejemplares más antiguos de este juguete poseen un precio mucho más elevado. Los modelos de este juguete anterior a los años 2000 fueron valuados en $300. Pero esto no es todo, ya que algunos modelos de la década de los 70 tienen un precio de más de $500. Juegos y ladrillos vintage de Lego. Habiendo sido fundada en Dinamarca en el año de 1932, la empresa Lego se eleva como una de las compañías más grandes de la historia. Esta se hizo famosa por ser la creadora de los ladrillos de juguete. Estos pequeños bloques de plástico se han encargado de otorgar horas y horas de diversión a muchos niños. Sin embargo, esto no es todo, ya que los ladrillos de épocas anteriores poseen precios envidiables, ya que los mismos van desde los $700 hasta los $1500. Consola Nintendo Game Boy. Si eres fanático de los videojuegos, entonces es casi imposible que no conozcas a la compañía Nintendo. Dicha compañía se ha encargado de desarrollar un gran número de consolas. Una de las más icónicas de su historia es la mítica Nintendo Game Boy, la cual abrió el camino de las consolas portátiles. Desde que fue lanzada en el año 1989, esta máquina ha ido adquiriendo un enorme prestigio. Al mismo tiempo, la Game Boy fue haciéndose más valiosa económicamente. Tanto es así que un ejemplar en perfectas condiciones y con la caja sellada vale más de $2100. Aún así, si la Game Boy está suelta, su precio no baja de los $1500. Tamagotchi. Siguiendo por el sendero de los juguetes electrónicos, nos encontramos con el clásico Tamagotchi, comercializado por la empresa japonesa Bandai. Este artefacto fue considerado el juguete más popular de la segunda mitad de la década de los 90. El mismo consistía en un pequeño aparato con forma de huevo
que tenía una pantalla de píxeles en ella y aparecía la mascota virtual que el niño debía cuidar. Más allá del revuelo que generó el Tamagotchi, cayó en picada luego del inicio del nuevo milenio. Aún así, aquellos que conservan este nostálgico artefacto en sus casas todavía pueden sacar provecho de este juguete, ya que los Tamagotchis originales tienen un alto valor en la actualidad. Esos precios varían entre los $3,000 y hasta los $5,000. Las cartas de Pokémon. ¿Has visto el nombre y has ido corriendo a buscarlas? Estoy seguro de esto, pues yo hice lo mismo. ¿Las has encontrado? Bien. Ahora comprueba las esquinas inferiores. Dependiendo del símbolo que aparezca, las cartas pueden valer más dinero o menos. Por supuesto, también depende mucho de la carta que sea. Una energía no valdrá lo mismo que un Charizard. Esta última carta ha llegado a alcanzar los $5,550 en eBay. Si en la esquina tenía un círculo, quería decir que la carta era común. Un rombo significaba infrecuente y una estrella quería decir que era rara. No te digo que tengan que estar en paquetes cerrados, pero sí que estén perfectamente conservadas. No estaría de más que estuviesen en una funda de plástico. Bueno, si aún las conservas. Dispensador Space. Si bien la mayoría de los juguetes cuentan con diseños extravagantes, lo cierto es que no todos tienen por qué ser así. El motivo de esto se debe a que algunos objetos infantiles se han hecho tremendamente populares gracias a su simpleza. Y esto último es el caso de los dispensadores PES. Dichos objetos consisten en tubos rectangulares, los cuales tienen la cabeza de un personaje ficticio en su extremo superior. Y esto no es todo, ya que los mismos funcionan como dispensadores de caramelos y como juguetes. Existen millones de ejemplares de estos objetos, hay varios que tienen un gran valor. Algunos coleccionistas han pagado hasta $32,000 por ellos. Autos de Hot Wheels. Otro juguete popular entre los infantes es el auto en miniatura. A pesar de que muchas empresas los desarrollan, ningún coche de juguete ha logrado destacarse tanto como los Hot Wheels. Habiendo sido creados por la compañía Mattel, aquellos pequeños vehículos lograron dominar el mercado mundial de juguete. Esto no acaba aquí, ya que varios modelos de esta colección han adquirido un gran precio. El mismo logra superar los $40,000 en algunos casos. Según se sabe, algunos autos de Hot Wheels con ese valor son ediciones limitadas que estuvieron poco tiempo en el mercado. Un dato curioso, uno de estos coches fue vendido en $125,000. El mismo era un Volkswagen Beach Bomb rosa, el cual no había salido oficialmente. Monopoly. Es muy probable que alguna vez en tu vida hayas jugado un juego de mesa. Los mismos fueron creados para que las personas demuestren su ingenio, pero entre todos los juegos de mesa, es el Monopoly el que se destaca. El mismo obliga a los jugadores a levantar un monopolio por medio de la compra y venta de bienes raíces. Dichas reglas son las que hicieron que el Monopoly ganara mucha aclamación. A causa de esto, varias personas aprovecharon para vender aquellos juegos en valores de hasta $55,000. Por otro lado, hubo una versión del Monopoly que subastó en $14,600. Se trataba de una réplica hecha a mano por el inventor estadounidense Charles Darrow. Muñecas American Girl. Uno de los grupos de juguetes más famosos de todos los tiempos es el que incluye a las muñecas. Estos objetos infantiles han formado parte de la infancia de una gran cantidad de niñas alrededor del planeta. Entre todas las muñecas existentes, las más destacadas son las American Girl. Las mismas fueron lanzadas en 1986
y gozaron de una gran fama en los 90. Aunque se siguen vendiendo actualmente, ya no son tan populares como antes. Por otra parte, las personas que tienen guardadas algunas de estas muñecas pueden ser los dueños de una mina de oro, ya que los modelos más antiguos de las American Girl tienen valores estratosféricos. Los mismos varían dependiendo del estado de la muñeca. Si una American Girl se encuentra en buenas condiciones, su precio puede escalar hasta los $20,000. Sin embargo, eso no es todo, ya que una American Girl en perfecto estado con un atuendo original y accesorios incluidos tiene un valor de $100,000. Como dato curioso, una de estas muñecas fue vendida en eBay por $200,000. Si crees que ha llegado el momento de abrir el baúl de los recuerdos y no viene ningún buen heredero en camino, deberías rescatar tus míticos juguetes del ayer y hacer una pequeña fortuna, que estoy seguro no te cae nada mal. Tal vez quieras echar un vistazo a tus pósters de fútbol o tus revistas de básquet, o revisar las cajas de tus juguetes, porque muchos juguetes, libros y objetos de colección podrían valer una fortuna hoy en día. De hecho, casi cualquier objeto coleccionable es digno de entrar en esta lista. Seguramente nos hicieron falta muchos, así que déjame en los comentarios cuáles faltaron. ¿Cuáles guardas tú? ¿Qué juguetes te gustaría tener? Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en otro video. Adiós.